Hoy, en nuestro programa Aula de Derecho, vamos a conocer a la magistrada doña Alicia Ruiz. Comenzamos. Pues muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa Aula de Derecho, un programa más en el que contamos como siempre con la presencia de nuestro ya colaborador, don Emilio Bosch. Don Emilio, hoy nos podemos juntar. Buenas tardes, doña Ana, buenas tardes. Qué alegría estar contigo. Pues sí, como cada lunes. Como aquí, cada lunes. Hay una película de los años 79-80 que se llama Por fin es viernes. Creo que era interpretada por Donna Summer. Ah. Por Donna Summer. Pero nosotros hemos cambiado el título de esa película. Claro, hemos dicho por fin el lunes. Por fin es lunes. Nada más qué y nada placer, menos. Qué placer estar contigo. Bueno, pues hoy la verdad es que hemos tenido la suerte de poder contar en el programa de hoy, que dentro de un ratito le vamos a mostrar esa entrevista que mantuviste precisamente en el mismo despacho de doña Alicia Ruiz, magistrada de nuestra ciudad, nada más y nada menos. Doña Alicia es actualmente, antes había sido juez de magistrada del juzgado de violencia de género y actualmente es jueza, magistrada titular del juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Melilla. Es malagueña, nació en Málaga. Estudió también allí, ¿no? Estudió en la Universidad de Málaga. Últimamente estamos entrevistando a malagueños. Sí, sí, mucha gente. Don Fernando Portillo, también, por el supuesto. juez decano es de Málaga también. Efectivamente. Pero bueno, eso es casualidad, ¿eh? Nosotros entrevistamos a malagueños, a madrileños, a sevillanos, a catalanes, asturianos, da igual. Aquel que se preste a colaborar con nosotros. Efectivamente. Y doña Alicia es una mujer muy cercana, lo vamos a ver. Hemos estado en su despacho, en su juzgado que yo conozco un poquito, ¿no? Aunque ya voy menos por los juzgados, pero yo con doña Alicia he tenido una relación profesional, siempre muy cercana, muy amable y muy leal. Sobre todo la lealtad es fundamental en este mundo, en el mundo de la abogacía, entre abogados y jueces. Ahí está. Pues don Emilio, si le parece a usted bien, vamos a ver la entrevista y después volvemos. Y después comentamos un poquito más. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Vamos, por lo tanto, con la entrevista que mantuvimos con doña Alicia Ruiz. Volvemos enseguida. Estamos en el despacho de doña Alicia Ruiz Ortiz, magistrada del juzgado número 1 de Melilla. Y vamos a dedicar este programa, que como saben ustedes, es un programa dirigido a los alumnos de la UNED y del campus universitario de Melilla. Y vamos a hablar hoy de un tema muy, ¿cómo lo voy a definir? De un tema muy importante, muy peliagudo y que está generando muchísimas víctimas en España. Violencia de género. Le damos la bienvenida a doña Alicia. Muchas gracias, doña Alicia. Un placer. Muchas gracias Gracias a ustedes por la invitación. Por dedicarnos su tiempo. Yo sé que no está muy... De tiempo no andamos muy bien, ¿no? En los juzgados. Bueno, pero para hacer conocer a la población en general cómo funciona la justicia y cómo son determinadas cosas, para eso siempre hay que tener tiempo. La justicia tiene que ser, ante todo, cercana. Tiene que ser justa, pero también cercana y clara, ¿no? Y diáfana. Muchas gracias. Primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre violencia de género y violencia doméstica? Es una pregunta interesante porque para el común del ciudadano suele confundirse un concepto con el otro. Violencia de género se entiende siempre aquella que va dirigida por un sujeto activo del delito, que sería en este caso masculino, frente a sujeto pasivo, que sería la víctima, en este caso femenino, es decir, respecto de una mujer.
La doméstica puede ser de la mujer al marido y de los padres a los hijos, incluso familiares, hermanos, siempre y cuando convivan en el mismo domicilio. Efectivamente. Y de género, pues bueno, todo el mundo ya conoce lo que es la violencia de género. Sí, claro, por desgracia las víctimas, lejos de descender, pues siguen aumentando, pese a que la ley avanza o intenta establecer determinadas medidas para que eso no suceda, tanto de carácter preventivo como la punición especial, obviamente el reproche penal una vez que ya se ha dictado sentencia. Pero tal vez adolecemos, sobre todo en partidos judiciales donde no hay juzgados especializados y donde la dotación a lo mejor presupuestaria es menor, de determinadas medidas que sí son eficaces, como la pulsera correspondiente, para que se sepa, para localizar a la persona respecto a la que se ha dictado una medida cautelar en todo momento donde estar, impedir que pueda tener cercanía con el sujeto pasivo, pero con los medios que tenemos intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Usted ha sido magistrada de violencia de género en Melilla. Sí. ¿Qué experiencia nos puede transmitir? Pues mire, yo he sido juez de violencia de género en 2 ocasiones, durante mi carrera profesional, que empezó ya hace tiempo, en el año 2003. Pues he sido juez de violencia de género en Berja, cuando estaba la ley de violencia de género de 2004 recién aprobada, y desde el año 2017 hasta el 18 de enero del 2020 aquí en Melilla. En la situación, digamos, o la experiencia que tuve comparando un juzgado con otro, y tanto por la cercanía con la aprobación de la ley, obviamente ha tenido que ser distinta. Cuando yo empecé de juez de violencia en Berja era muy distinto. Había mucha prevención, mucho desconocimiento, tanto en la aplicación de la norma por quienes la tenemos que aplicar, no desconocimiento por falta de estudio de la norma, sino porque determinados aspectos que concurren en los delitos de violencia psicológicos y de sociales sobre todo, entonces no estaban tan estudiados tan a fondo ni tan afrontados con carácter directo como lo es ahora. En ese sentido tengo que decir que mi segunda experiencia como juez de violencia de género aquí en Melilla pues fue interesante, pero también tengo que decir que es un destino muy intenso, y hay que ser muy cuidadoso con los intereses que se ventilan, porque sabrá usted, o como sabe, que por razón de la competencia exclusiva que tiene el juzgado de violencia de género, pues conoce de todos los procedimientos de familia que se deriven de situaciones conflictivas de género. Civil, penal... Efectivamente, y eso trae consigo pues una especial intensidad en todo lo que es la tramitación, no solo de la causa penal, como lo es también de la causa civil. Y hay que ser muy cuidadoso con los intereses en conflicto, sobre todo porque cuando hay menores son los más desamparados. Sobre todo con menores. Efectivamente. Habla usted del año 2003. Sí. Pues justo en ese año, desde ese año hay estadísticas sobre... Sí, señor. Sobre violencia de género. 1.138 mujeres asesinadas desde el año 2003. Desgraciadamente. Es una barbaridad. Mucho. Aunque solo fuera una, seguiría siendo mucho. Solo fuera. Evidentemente, pero sí, por desgracia, es el balance negativo que tenemos en esa materia, ¿no? Es verdad que la ley española es pionera, ciertamente fue polémica en su momento, pero eso ya lo resolvió el Tribunal Constitucional. Y es la herramienta que tenemos y con la que tenemos que trabajar. Y desde luego, no solamente a nivel punitivo, sino a nivel social y psicológico, de apoyo a las víctimas, que no solamente es en este caso la mujer que sufre el maltrato, etcétera, sino que las víctimas secundarias y principales, que son también los menores. Sobre todo los menores. Claro, porque los traumas que con presenciar determinados actos dejan en un menor, digamos que lo llevan de por vida, y eso es muy difícil. Es una secuela que no se va a olvidar. Efectivamente, no solo la del adulto, que también lo es, por supuesto. También. Y yo creo incluso que, y a lo mejor lo que voy a decir es un tanto polémico, pero que el adulto que pueda ser, o que en su día fuera sujeto activo de un delito de violencia de género, cuando es consciente de realmente, o toma conciencia de cuál fue su conducta, por condicionamientos sociales, por lo que fuera, cuando, digamos, hay un acto de contrición y sabe, o es realmente consciente de lo que pasó, también es una situación muy traumática, y eso también le acompaña, lo cual se remedia no tanto con la norma penal como con la educación de los menores desde que... la educación en igualdad, ¿no? Sobre todo, educación e igualdad. Los menores también son asesinados por sus padres para hacerle daño a la mujer, lo que se llama violencia vicaria. ¿Qué opinión tiene sobre la violencia vicaria?
Mire usted, lo de la violencia... O si tiene experiencia no he tenido por su juzgado. Afortunadamente no he Afortunadamente. tenido experiencia en ese sentido y espero no tenerla nunca. Ojalá. Espero no tenerla nunca. Eso significará que vamos avanzando socialmente en pro de la protección de los menores y que eso no suceda, y en pro de la igualdad de género, ¿no? Las personas no somos posesiones de nadie, y mucho menos los niños. Los niños no son posesiones. Los padres tienden a ver... En los pleitos civiles muchas veces, Emilio, sabe usted por experiencia, que a veces el conflicto subsiste entre los progenitores, entre los cónyuges o entre la pareja de hecho que tiene menores en común, y lo enfocan de tal manera que no dejan al margen sus propias cuitas y las trasladan a los niños. Entonces eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, claro, si se entiende el menor como una posesión, mal vamos. Ojalá que, afortunadamente, ya digo y repito, no he tenido ninguna experiencia en el sentido de violencia vicaria y espero no tenerla nunca. Pero Ojalá. que un padre asesine a su hijo para hacerle daño a la mujer... Eso, terrible, eso, terrible. A mí no me entra en la cabeza. No, a nadie, Yo, a nadie en su sano que soy juicio. padre y soy abuelo también. Claro, a nadie en su sano juicio. Luego, ahí tenemos que preguntarnos qué falla, no solamente a nivel legal, sino a nivel educativo y social, ¿no? Y de valores sociales y de principios. Eso es educación desde el colegio. Desde luego, desde luego. ¿Y algún delito contra la vida en los 3 o 4 años que ha estado Sí. en el juzgado de violencia? Sí, Sí, hubo... Mujer asesinada, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, cuando no fue aquí en el juzgado de violencia, justamente en la violencia aquí de Melilla, pero cuando estuve destinada en Estepona, me tocó sustituir a la juez de violencia en un momento determinado por vacaciones, no recuerdo exactamente las circunstancias, no las recuerdo, pero me tocó. Y desgraciadamente tuve que instruir 2 asuntos de asesinato de mujeres, ¿no? Por parte de la pareja y del marido. Fue muy duro. Fue muy duro. En el primero de ellos fue una precipitación, la lanzaron a la señora, la lanzaron desde un 10º piso, tuvimos que ir a levantar el cadáver y son imágenes que a uno se le quedan de por vida grabadas, ¿no? Sobre todo para usted, porque es una mujer muy sensible, porque yo he tenido trato... Bueno, lo intento, he tenido trato con usted. Lo intento. Que Tenemos... tenga una responsabilidad grande no significa que no pueda ser cercana y que no atienda a todo lo que hay en el conflicto, ¿no? Vamos a decirle a los telespectadores, a los fieles seguidores de Televisión Melilla, que usted y yo tenemos 2 cosas en común. No sé si más. Es el amor por el derecho, sí, y el amor por los animales. Sí, señor. ¿Cierto? Cierto. También hay un fallo social cuando seres indefensos como son los animales son también maltratados. Muy ¿no? indefensos. Muy indefensos, tanto como los niños y los ancianos. Yo pienso que los animales, niños, o no por ese orden, pero animales, niños y ancianos que son seres indefensos, cualquier acto contra cualquiera de ellos me parece execrable, ¿no? Me parece de lo más ruin que puede cometer una persona. Totalmente. Hacerle daño a un animal, bueno, ya hemos hablado de hacerle daño a su hijo, eso queda ahí ya por descontado, pero hacerle daño a un animal o abandonarlo, sí. Un animal que tú has criado, hablo de gatos, ¿no? Y de perros también, pero un gatito que tú has criado en tu casa, sí. Y te vas de vacaciones y lo abandonas en la calle. Sí. A mí no me entra eso. No son juguetes, son seres vivos, sufren y padecen también. Yo, en mi caso, mi gata es mi familia, aquí en Melilla. Sí. Mi gata yo tengo 4, ¿eh? Tiene usted 4, me gana por goleada. Goleada. Yo nada más que tengo una, pero mire usted, es muy... Lo sé. De hecho, me tengo que venir todas las tardes a trabajar aquí y a mi despacho, y lo hago con mucho gusto porque mi gata es muy cariñosa y no me deja trabajar en casa. Entonces, cuando he trabajado en casa, me arañaba los procedimientos y he llegado a tener procedimientos con las zarpitas. Entonces decidí que eso no era presentable, mejor me venía a trabajar aquí. Lo sé porque usted y yo hablamos de derecho poco, porque yo ya no ejerzo apenas, pero sí que hablamos del mundo animal. Sí. Y conozco su amor por los animales. Sí, la verdad es que es el único cariño condicional que hay en este mundo, o por lo menos yo lo creo así. Y fieles. Y fiel, por eso digo, incondicional, pase lo que pase. Nunca te abandonan. Sí, señor. Sin embargo, no como los seres humanos, ¿no? Sí, el Las humano personas. se abandona. Vamos a hablar de una cosa ya menos dramática, ¿no? Porque hablar de violencia de género pues, es muy dramático. Es delicado, es dramático, sí. ¿Qué diferencia hay entre un juez y un magistrado? Supongo que será por antigüedad, ¿no? Sí. Usted ingresó como juez. Sí, efectivamente. Y ahora es magistrada. Efectivamente, cuando uno, hay que preparar las oposiciones, por supuesto hay que ser licenciado en Derecho, unos requisitos para poder presentarse a la oposición, hay que tener unos antecedentes penales limpios, lógicamente, acreditar la titulación, etcétera. Y bueno, cuando entras a la carrera judicial, cuando superas los 2, en la actualidad son 3, cuando yo aprobé eran 2 exámenes solo, eran 2 exámenes orales y consistían cada uno... Pues, ¿No había tipo test en aquella época? No había tipo test, pero se instauró poco después de aprobar yo las oposiciones.
pues en su momento eran 450 temas divididos en dos fases, la parte general y la parte especial, ¿no? O procesal y... Bueno, era una mezcla, pero eran dos exámenes. La primera parte, la parte general y la parte especial. Oral. Uno va allí al Tribunal Supremo, que aquello impone bastante. Yo recuerdo cuando aprobé las oposiciones me examiné en la biblioteca del Tribunal Supremo, que por cierto es muy bonita. Y también me examiné, en la primera vez que fui, me examiné en la sala del Pleno, que eso impone bastante. Más todavía. Recuerdo una anécdota porque allí nos ponen una jarra con agua y un vaso, etcétera. Y el día que aprobé cuando paré a tomarme un poco de agua, tuve que coger el vaso con las dos manos, porque si no me lo habría echado por encima de los nervios. Bueno, pues como digo, superas ese examen y vas a un periodo de prácticas que se divide. Prácticas en la Escuela Judicial, que está en Barcelona, en el valle de en la montaña de Collserola, que es un sitio, la verdad, muy bonito, se ve toda Barcelona, es precioso, las cosas como son. Y estás un tiempo allí, pues, aprendiendo pues, a dictar resoluciones, a hacer resoluciones, repasando conceptos básicos, tienes muchas prácticas, hacemos simulaciones de juicio con grupos de actores, recuerdo que hicimos en su momento, sí. Y después de pasar ese periodo, pues tienes un periodo de prácticas tanto en despachos de abogados como en juzgado de primera instancia, instrucción, y también tienes un periodo un poquito más corto de estancia en la audiencia provincial, para ver la distinción entre un órgano unipersonal, cómo funciona, y efectivamente. Y una vez que ya superas el periodo de prácticas en juzgados, pues ya te dan tu destino, hay una baremación en la escuela judicial y te dan tu destino. Entonces juras el cargo y entras como juez, que es juez que va a las plazas que son, según la ley orgánica, la ley de planta de demarcación judicial, pues juzgados de primera instancia de instrucción, que en este caso aquí están servidos por magistrados, por razón de que tiene la consideración de plaza de magistrado. Y eso se aprueba por el legislativo en su momento a propuesta del Consejo. Entonces estás un tiempo en la categoría de juez, que es juez de entrada. Y a los 3 años asciende, ¿no? Bueno, eso de los 3 años más no. o menos. En los 3 años no sé. No está claro eso. No está claro. Depende de las plazas que se vayan dejando vacantes por jubilaciones, etcétera, de que se creen nuevos juzgados, de que se eleven juzgados de primera instancia de instrucción de categoría de juez a la categoría de magistrado, que eso también sucede, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque eso lo tiene que aprobar el Consejo, es una propuesta que hace el Consejo al Ministerio de Justicia, y elevar la categoría de un partido judicial a categoría de magistrado supone más funcionarios y más presupuesto económico, evidentemente. Que no digo que la denegación o la no elevación sea por ese motivo, sino que además tiene que tener, por ejemplo, que sean 6 juzgados mixtos, y a partir de ahí, ¿para qué? Para que, como luego la jurisdicción es separada, es decir, los mixtos se convertirían en juzgado de primera instancia y juzgado de instrucción, no de primera instancia e instrucción. Entonces, claro, los jueces mixtos tendríamos que elegir o una jurisdicción u otra. Y cuando se crean plazas, se produce el ascenso a la categoría de magistrado, pues nos vuelven a remitir a todos los que vamos a promocionar un listado y uno tiene que pedir. 3 años mínimo, ¿no? Sí, exactamente. Yo en mi caso fue en el año 2010. Que ascendí en el año 2010. ¿Y su primer destino fue Berga? Como juez con ya destino plaza propia, fue Berja, en Almería. Berja, no Berga. Berja, en Almería. Pero antes estuve en Fuengirola, en expectativa de destino, durante 5 meses. Estuve justamente cuando se separaron las jurisdicciones en el Partido Judicial de Fuengirola, que por cierto es el Partido Judicial con categoría de magistrado más pequeño de toda España. Sí, el más pequeño de toda España. Y en ese momento se separó y yo elegí primera instancia. A mí me gusta mucho el civil, aunque hay quien dice que yo soy una penalista que no lo sabe, pero bueno, que no lo sabe que lo es. Pero a mí me gusta el derecho, como usted bien ha dicho antes, me gusta el derecho, todo el derecho, y me gusta aprender cada día en mi trabajo. Y por supuesto tengo vocación de servicio, que fue lo que me trajo a lo que me llevó a ser juez. Tiene vocación de juez, ¿no? Sí, y magistrado es por antigüedad, obviamente. Luego está magistrado de la Audiencia Provincial y magistrado del Tribunal Supremo, que también es el magistrado por audiencia, magistrado del órgano colegiado es también por antigüedad, y magistrado del Tribunal Supremo no, ya te tienen que nombrar y eso ya es por elección. Pero las diferencias es esa, que el juez acaba de entrar en la carrera y cuando asciende ya lleva una serie de años y se le nombra magistrado. Y se distingue por los encajes. Por las puñetas que se llevan en la toga. El juez no lleva puñetas. Y el escudo es plateado y el de los magistrados es dorado, con las puñetas. ¿Y sabe usted el chascarrillo, no? No sabe usted el chascarrillo. Cuando uno lo mandaban a hacer puñetas, es porque las puñetas son muy difíciles de hacer. O sea, se hacen en prisión, ¿puede ser? En prisión, bueno, y en Logroño, en un sitio especial que se hacen con encaje de bolillo y son carísimas.
son carísimas. Y entonces, claro, las puñetas se tardaban tanto en hacer que cuando uno quería perder de vista a alguien, lo mandaba a hacer puñetas, efectivamente. Y piérdate allí. Y piérdate usted allí y no vuelvas. Qué gracia, no lo conocía. Pues sí, eso me lo enseñó mi abuelo, que en paz Claro, esos son encajes, son muy difíciles de confeccionar. Sí, y la verdad es que cuando las tiene uno, le gusta a uno llevarlas, las cosas como son. Yo la tengo, la de doctor, y me gusta mucho también. Claro, Porque la toga de doctor, los encajes, ahí mezclan el encaje blanco del magistrado y el rojo de doctor. Sí, señor. Y no fue el mal destino Fuengirola, ¿verdad? No. Tiene la playa enfrente, ¿no? No fue mal destino. Tiene la playa muy cercana. Además, yo viví un tiempo en Fuengirola. Cuando era niña viví unos cuantos años. De los 6 a los 8 años estuve viviendo en Fuengirola, por circunstancias... Porque es de Málaga, no lo hemos dicho. Yo soy de Málaga capital, Nací en el Hospital Civil de Málaga. ¿Sigue todavía el Hospital Civil? Sí, señor, sigue todavía, sí. Y la carrera la hizo La hice en Málaga también, y simultaneé durante los 2 últimos cursos, lo simultaneé con el grado en Criminología. Ajá. Y entonces tampoco lo hemos dicho. No. Es graduada en Criminología, Sí. Y lo terminé de Criminología justo un año después de terminar la carrera, y ya fue cuando empecé a preparar oposición. Y has trabajado como abogado, me has dicho, ¿no? Sí, estuve colegiada. Yo era el número 4009 del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, que todavía conservo el carnet. El carnet. Muy jovencita estoy ahí. Con cariño lo Sí, recuerdo, lo conservo con cariño. Fue una etapa bonita, muy breve para mí, y además yo ayudaba a una compañera que tenía su despacho y me consultaba cosas, y yo ya estaba preparando el temario para encerrarme a estudiar las oposiciones, pero fue bonito. Porque estudiar judicatura te da mucha cultura jurídica, evidentemente. Tienes un conocimiento muy vasto, con V, y muy amplio de lo que es el derecho. Yo le tengo que decir la verdad, cuando uno sale de las oposiciones sabe derecho, pero cuando uno está ya a pie de obra, es decir, cuando uno está trabajando y empieza en las prácticas, cuando ese pozo importante, ese pozo jurídico sin el cual no podría hacer mi trabajo, es cuando se fija y cuando uno disfruta de aquello que era la ilusión que gracias a Dios conseguí, ¿no? Que para mí es un privilegio y un honor, aparte de una grandísima responsabilidad. Pero es cuando uno disfruta. Entonces, cuando uno tiene un asunto complicado y habla de su época como abogado, ¿no? Hablo ya cuando, tanto en un sentido como en el otro. Cuando uno tiene un reto jurídico, es verdad que supone un sacrificio, supone un esfuerzo, pero también la satisfacción de que cuando ya ha tenido el conocimiento y ha logrado conseguir la solución, sea la que fuere, en un sentido o en otro, es... pues mire, esto es una satisfacción muy grande. Y como juez, cuando uno puede ver materializado su resolución en el mundo real, cuando uno ve que eso se traduce en algo real y que puedes transformar modestamente el mundo y ayudar a alguien que acude a ti a que le des una solución, con la ayuda inestimable de los letrados que ejercen el derecho de defensa, por supuesto, eso hay que decirlo, porque no seríamos nada así. Imprescindible la labor de... Por supuesto. Además, el respeto al derecho de defensa, en mi caso y en mi sala de vista y en mis procedimientos, es a ultranza. Doy fe. Muchas gracias. Yo doy fe. Es a ultranza. Creo que todos contribuimos, creo que cada uno desde su posición contribuimos a hacer de este mundo algo un poco mejor, ¿no? Intentar buscar soluciones para aquellos que tienen problemas. Y hablando de la abogacía, yo cuando me colegié, hace 30 años ya... Anteayer, prácticamente, el decano, en aquella época, Pedro Luis Oliva... Lo conozco, tengo el gusto de conocerlo. Yo lo quiero mucho a Pedro Luis. Me dijo, porque claro, cuando tú te colegias, pues el decano da unas palabras, tu padrino también, efectivamente, y el propio colegiado también, y me dice, creo que nos colegiamos dos abogados, y me dice, mira Emilio, te voy a dar un consejo, el único truco para ejercer la abogacía, truco no existe, que te puedo dar es que el dinero en segundo plano, tú ejerces, pero si tú le pides al cliente, o al representado, ya dinero de entrada, pues mal camino vamos allá. Claro. Pues, señoría, hasta la fecha, dinero en segundo plano, claro, así me va, que soy un pobre perdido, así me va. Bueno, yo me decía mi preparador, don Hipólito Hernández Barea, que es el presidente de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Málaga. ¿Todavía? Todavía, sí, todavía, nos ha jubilado afortunadamente, aunque no sé cuánto. ¿Y don Manuel Torres Vela sigue todavía? Sigue todavía también, sigue todavía, sí. Amigo, no muy amigo porque evidentemente él es tan malo y yo estoy en Melilla. Sí. No, pero sé que lo conoce y demás, pues él me decía, mira Alicia, cuando uno, y Carlos Prieto, que fue presidente de la sección tercera, donde estuvo el presidente de la sección séptima de aquí, Federico Morales, estuvo también destinado. Me decía, las cosas siempre hay que tratarlas con mucho cariño, implicarse mucho en ellas.
Y lo demás no importa. Esas cosas hay que tratarlas, él decía esa frase, las cosas hay que tratarlas con cariño y uno se tiene que implicar. Si no se implica uno en lo que hace, mejor que te dediques a otra cosa. Estamos impartiendo justicia. Efectivamente. Tenemos Con la importancia que eso tenemos tiene y con la responsabilidad que eso implica y con lo que significa para aquel que acude, que va buscando una solución. Nos estamos jugando un montón de años de prisión. Sí. En la jurisdicción penal. Sí, sí. Y en la jurisdicción civil, pues bueno, los alimentos de un menor, los alimentos de la madre, en este caso la pensión compensatoria, o sea, tiene que ser muy Y además que para cada una de esas personas que acude a la justicia, bien sea en condición de investigado o de procesado en su día o en un pleito civil, su asunto es el más importante y los demás no somos quien para desmerecer eso. No somos quienes para desmerecer eso. Cada asunto tiene que tener su dedicación, su implicación y, por supuesto, darlo todo cuando uno afronta un reto jurídico, ¿no? Por supuesto. Yo cuando va una persona a mi despacho, es que no me gusta llamarle cliente, yo prefiero llamarle paciente, porque cuando una persona va a tu despacho es porque le duele, a un médico, es porque le duele algo de su cuerpo, pero cuando va a un despacho de abogados es porque le duele el alma, y eso es más difícil de curar. Por lo tanto, yo prefiero llamarle paciente. Es la primera vez que lo escucho, pero mira, tomo nota. Son pacientes, sí. Son pacientes. Y pues muchas gracias, doña Alicia. Yo siempre aprendo mucho. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que he disfrutado mucho. Tenía que decir que estaba un poquito nerviosa, no estoy acostumbrada a que me entrevisten. Yo manejo mi espacio, que es la sala de vistas, pero ha sido un auténtico placer. Y si con esto contribuimos en algo a hacer la justicia un poco más cercana, pues con ello me daré por satisfecha. Esto, como hemos dicho al principio, en la presentación, es un programa dirigido a alumnos de Derecho, tanto de la UNED como del campus de Melilla. Y entonces hemos tratado temas muy superficiales, sí. Coloquialmente, para que los alumnos, si han aprendido algo, pues ya con eso me doy por satisfecho. Y yo también. Y si usted ha estado contenta con nosotros... Muy a gusto, muchas gracias. Y satisfecha, pues ya nos damos por satisfechos y muchas gracias por compartir con nosotros Aula de Derecho. A ustedes y a su disposición para lo que quieran. Lo mismo le decimos. Muchas gracias. Pues ahí tenían ustedes la entrevista que hemos mantenido y la verdad es que ha sido bastante interesante porque hemos podido conocer un poquito mejor la figura de, bueno, su trabajo, el trabajo de doña Alicia Ruiz y también sobre todo pues ese paso que tuvo también cuando fue, bueno, estaba un poco de jueza magistrada de violencia de género, un poco ahora lo que está llevando a cabo y sobre todo también ese... dar a conocer un poco a estos alumnos, tanto de la UNED como de la Universidad de Granada, que nos están viendo y escuchando, pues los pasos a seguir, que desde que uno se licencia como abogado, efectivamente, en la carrera. Exactamente, en la carrera de Derecho hasta llegar a magistratura o a magistrado. Si alguien tiene interés, los alumnos sobre todo, del campus de Melilla, de la Universidad de Granada y de la UNED, si tienen interés en su día ser jueces, que yo se los recomiendo, que estudien que estudien judicatura o fiscalía. Exacto. Y si se quieren quedar como abogados, pues muy bien, bienvenidos. Vamos a poner ya punto y final a nuestro programa de hoy, precisamente. Te doy las gracias por estar con nosotros. Agradecemos también a doña Alicia Ruiz el haber estado también con nosotros en nuestro programa Aula de Derecho. Y nos vemos, si tú quieres, y nos vemos el próximo lunes. El lunes, que es el mejor día de la semana para mí. Efectivamente, y para mí también. Me alegro que coincidas conmigo. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes en Aula de Derecho, aquí en Televisión Melilla.